Paraguay es un país en el que la mayoría de la gente nunca piensa. Está encerrado en el corazón de Sudamérica, silencioso, pasado por alto y fácil de olvidar. No tiene costa, no tiene las multitudes de turistas de sus vecinos. Para gran parte del mundo, es apenas un nombre en el mapa. Pero este es un país que una vez perdió más de la mitad de toda su población en una sola guerra. Un país cuyos ferrocarriles, iglesias y ciudades fueron construidos con una gran ambición, y luego dejados a su suerte cuando se acabó el dinero, terminaron las guerras y la gente desapareció. Lo que dejaron atrás todavía sigue en pie: trenes oxidados tragados por la maleza, una iglesia congelada en el momento exacto en que fue destruida, cementerios donde los muertos ya no están protegidos, y misiones abandonadas por la misma orden que las construyó. Algunos de estos lugares fueron dejados caer por sí solos, olvidados lentamente con el paso de los años. Otros fueron rescatados en el último momento y convertidos en monumentos. En este video, vamos a contar 12 de ellos, desde los más lentos y olvidados hasta los lugares más inquietantes de todo el país. Quédate hasta el final, porque la última ubicación es una que nunca llegó a terminarse. Un pueblo que, en palabras de los propios habitantes de la zona, nunca existió de verdad. Número 12. El viejo corazón de Asunción. Empezamos en la capital misma. Asunción es una de las ciudades más antiguas de Sudamérica y alguna vez fue conocida como la madre de ciudades. Desde aquí, los colonos se expandieron para ocupar pueblos por todo el continente. Por sus calles pasó la historia entera de una región. Uno esperaría que el centro histórico de una ciudad así fuera su joya más preciada, cuidada y exhibida con orgullo. En cambio, gran parte de él se está cayendo a pedazos. Camina por el viejo centro cerca de la costanera y encontrarás un contraste extraño. Grandes edificios antiguos, que en otro tiempo fueron símbolos de riqueza y poder, hoy están deteriorados o completamente abandonados. Las veredas están rotas y son difíciles de transitar. Las ventanas están tapiadas, la pintura se cae de las paredes. La plaza principal está rodeada por una catedral manchada por el tiempo y calles llenas de baches, mientras la orilla fangosa del río Paraguay le suma una atmósfera áspera y olvidada. Los visitantes a menudo describen la misma sensación. Una ciudad con un potencial enorme que parece estar luchando por sobrevivir. Esto no es un pueblo fantasma. La gente todavía vive y trabaja aquí todos los días. Pero el núcleo histórico ha sido dejado atrás por el tiempo, y el contraste entre lo que estaba destinado a ser y en lo que se ha convertido es la primera señal de un patrón que verás una y otra vez a lo largo de este video, porque en Paraguay el abandono no es la excepción, está por todas partes, y se vuelve más extraño a partir de aquí. Número 11. La estación de tren de Pirayú. Para entender los próximos lugares de esta lista, necesitas saber una cosa sobre Paraguay. Este país tuvo el primer ferrocarril de toda Sudamérica. Fue construido por ingenieros ingleses a mediados del siglo XIX, y por un tiempo fue el símbolo de una nación corriendo hacia el futuro. Mientras el resto del continente apenas soñaba con los trenes, Paraguay ya los tenía rodando. La estación de Pirayú fue una de sus paradas, ubicada sobre la ruta de aquel primer tren, a unos 50 kilómetros de la capital. El pueblo de Pirayú es mucho más antiguo que Ferrocarril. Fue fundado en 1769 y con el tiempo se convirtió en una parada clave en la antigua ruta comercial entre Asunción y las Misiones del Sur. Pero fue la estación, construida en 1864, la que lo hizo realmente distinto. Lo que hace especial a Pirayú es su diseño. Es la única estación en todo el interior de Paraguay construida con dos torres. Todas las demás estaciones del campo eran sencillas y funcionales. Esta fue hecha para destacarse, fue hecha para impresionar, fue hecha para durar. Y aquí está el detalle que pocos conocen. Durante la Guerra de la Triple Alianza, las vías del ferrocarril fueron arrancadas y las locomotoras capturadas. La línea que pasaba por Pirayú quedó marcada para siempre por ese conflicto. Hoy la línea está muerta, no llegan trenes. La estación permanece en silencio en medio del campo, rodeada por las colinas de la Cordillera de los Altos, un punto de referencia silencioso sobre un ferrocarril que ya no existe. Pero Pirayú es apenas el comienzo de la historia del ferrocarril, porque más adelante en esta lista está el lugar donde todo ese sistema vino a morir. Número 10. Las locomotoras del Jardín Botánico. Quédate en la capital para este. En las afueras de Asunción se encuentra el Jardín Botánico, un gran espacio verde que,
Alguna vez fue parte de las tierras de la familia López, los gobernantes que construyeron gran parte del Paraguay moderno. Y estacionadas allí, al aire libre, hay un par de las viejas locomotoras a leña que alguna vez impulsaron al país. Ese detalle importa, y vale la pena detenerse en él. Estas no eran máquinas a carbón como usaba la mayor parte del mundo. Paraguay alimentaba sus trenes con leña tropical, quemando madera de sus propios bosques para mantener al país en movimiento. Era una solución nacida de la necesidad de un país aislado que tenía que arreglárselas con lo que tenía a mano. Ahora, estas máquinas están expuestas al cielo abierto, congeladas en su lugar. Están bien cuidadas, pintadas y conservadas, y por eso son perfectas para entender de cerca cómo eran realmente estos trenes. Parado junto a ellas, tienes una verdadera idea de su tamaño y de su fuerza, del hierro pesado y las grandes ruedas que cruzaban el país. Pero por más que estén cuidadas, hay algo melancólico en ellas. Nunca volverán a moverse, el servicio al que pertenecían ya no existe. Las vías por las que corrían fueron levantadas hace décadas. Ahora son piezas de exhibición, gigantes silenciosos parados entre los jardines, monumentos a una era del vapor que Paraguay no pudo retener, esperando a unos pasajeros que nunca volverán a subir. Número 9. La antigua estación central de tren, Asunción. Aquí es donde esa era del vapor terminó oficialmente. La estación central de Asunción, conocida originalmente como la Estación San Francisco, era la gran terminal del primer ferrocarril de Sudamérica. Fue inaugurada en 1864. Este era el corazón palpitante de toda la red, el lugar donde los trenes comenzaban y terminaban sus viajes a lo largo del país. Era un edificio hecho para enorgullecer a una nación, con líneas elegantes y proporciones imponentes. Durante muchas décadas, fue un símbolo de progreso. Por aquí pasaban pasajeros, carga y la promesa de un país conectado y moderno. Luego, lentamente, todo murió. El servicio fue suspendido, y para finales de los años 90, tanto las estaciones como los vagones habían caído en desuso. Los trenes se detuvieron. Los grandes salones, antes llenos de movimiento y de voces, quedaron en silencio. Durante años simplemente permaneció allí, una reliquia descolorida de un país que alguna vez soñó en grande y vio cómo ese sueño se apagaba. Hoy hay un pequeño consuelo en la historia. La estación ha vuelto a la vida como un museo del ferrocarril, preservando la memoria de lo que se perdió. Puedes caminar por sus salones, ver los vagones antiguos y los objetos de aquella época, y sentir el peso de toda esa historia. Pero preservar una memoria no es lo mismo que devolverle la vida a algo. Los trenes siguen en silencio, las vías siguen vacías, y para ver cómo se ve realmente ese silencio, en su forma más cruda y sin maquillaje, tenemos que dejar la capital y dirigirnos al campo, al lugar donde las locomotoras fueron dejadas exactamente donde se detuvieron. Número 8. La villa inglesa de Sapucay. A unos 90 kilómetros de Asunción, se encuentra un pueblo pequeño y tranquilo llamado Sapucay. Cuando Paraguay construyó su ferrocarril, los ingenieros ingleses que lo dirigían necesitaban un lugar donde vivir. No era un trabajo de unos meses, sino de años, así que no construyeron simples casas temporales. Construyeron una villa entera, con el estilo y las costumbres de su tierra natal, a miles de kilómetros de casa. Más de un siglo después, esa villa sigue en pie y caminar por ella se siente profundamente extraño. Hay un aire de tiempo detenido en todo el lugar. Las casas antiguas, los edificios, los vagones, todo permanece intacto, creando la inquietante impresión de que el tiempo simplemente se detuvo en Sapucay. Es como entrar en una fotografía de hace 100 años que de algún modo nunca terminó de revelarse. Y aquí está el detalle que lo hace inolvidable. Muchas de esas casas centenarias todavía están habitadas hoy en día, en algunos casos, por los descendientes mismos de las familias ferroviarias británicas que llegaron aquí a finales del siglo XIX. La sangre de aquellos ingenieros todavía corre por las venas de la gente que vive en estas calles. Así que esto no es del todo un pueblo fantasma, es algo más raro y más fascinante. Un pueblo vivo que nunca siguió adelante, todavía envuelto alrededor de los huesos de una industria que murió hace décadas. Un lugar donde el pasado nunca se fue del todo, pero la villa es solo la mitad de la historia de Sapucay. La otra mitad, la más impresionante, es lo que se encuentra al final de la línea. Número 7. Los talleres ferroviarios de Sapucay. Este es el lugar al que llevaban todas las otras historias del ferrocarril.
Sapucay fue alguna vez el centro más importante de toda la industria ferroviaria de Paraguay, tanto que el pueblo se ganó el apodo de la ciudad de los trenes. Aquí es donde se construían, reparaban y mantenían las locomotoras. Era el taller, la fábrica y el alma técnica del ferrocarril, todo en un mismo lugar. Y cuando el ferrocarril murió, aquí es donde simplemente fue abandonado. Lo que queda es verdaderamente inquietante. Los enormes galpones de trenes todavía siguen en pie, ahora convertidos en un museo, pero entra y verás locomotoras de vapor descansando en su lugar final, tanto dentro de los galpones como abandonadas afuera, en campos que han crecido sobre ellas y casi las esconden. Algunas de las máquinas están simplemente tiradas, otras están en el taller exactamente como estaban el último día en que los trabajadores se fueron, con las herramientas todavía en su sitio. La maquinaria antigua, movida por viejos sistemas de correas y poleas, todavía lleva las marcas británicas de hace más de un siglo. Todo el sitio tiene un aspecto polvoriento e intacto, como si todos simplemente se hubieran levantado, hubieran apagado las luces y se hubieran marchado, y nunca nadie hubiera vuelto. Es uno de los lugares abandonados más impresionantes del país, un verdadero cementerio de trenes donde toda una era fue dejada a oxidarse en silencio. Y sin embargo, por más inquietantes que sean los ferrocarriles, no son lo más oscuro que este país dejó atrás. Para eso, tenemos que volver a la guerra que casi borró a Paraguay del mapa. Número 6. El cementerio de la Recoleta, Asunción. Volvemos una última vez a la capital, para algo verdaderamente perturbador. El cementerio de la Recoleta en Asunción es el lugar de descanso de algunas de las figuras más importantes de la historia paraguaya. Está lleno de tumbas elaboradas y grandes panteones familiares, monumentos de mármol y piedra construidos en una época de riqueza y de importancia. Cada tumba contaba una historia, cada panteón era una declaración de poder y de memoria, pero el cementerio ha sido dejado a la decadencia. Los visitantes lo describen como sucio y deteriorado. Describen el impacto de ver mausoleos dañados, con sus puertas rotas y sus estructuras agrietadas. Y en algunos casos describen algo mucho más perturbador todavía, ataúdes expuestos, a la vista de cualquiera que pase. El abandono es tan visible que le da a todo el lugar una atmósfera inquietante y casi fantasmal, aun cuando sigue siendo un cementerio activo y un suelo considerado sagrado. Hay quienes recorren el lugar con guías culturales que cuentan las historias detrás de cada nombre, cada familia, cada pieza de arquitectura. Porque a pesar del deterioro, este sigue siendo un cofre lleno de historia paraguaya, arte y arquitectura. Este es un suelo sagrado y se le ha permitido desmoronarse. Las tumbas dañadas y los muertos expuestos no son el resultado de algún desastre repentino, son el resultado lento y silencioso de ser olvidados, año tras año. Una cosa es que una estación de tren sea abandonada, otra cosa muy distinta es que lo sean los muertos. Pero antes de seguir, una cosa. Si este tipo de historia te atrapa, escribe un libro. Se llama Pueblos Fantasma, Historia y Leyendas de América Latina. 24 pueblos, 6 países, la historia real y la leyenda que la sobrevive. El link está en la descripción y en el comentario fijado. Seguimos. Número 5. La fundición de hierro La Rosada, Ibicuí. Ahora llegamos a la guerra. En lo profundo de lo que hoy es el Parque Nacional Ibicuí, yacen las ruinas de La Rosada, una fundición de hierro construida en 1850 por el presidente Carlos Antonio López. No era una fábrica cualquiera. En su momento, fue la única fundición de hierro patrocinada por un gobierno en toda Sudamérica. Un logro extraordinario para un país tan pequeño y aislado. Fue construida para hacer fuerte a Paraguay. Los bosques que la rodeaban proporcionaban el carbón. Se descubrieron y se extrajeron depósitos de hierro. Se represó un río para mover una gran rueda de agua que daba energía a todo el complejo. Era ingeniería de avanzada para su época. Producía hierro, herramientas y, crucialmente, armas, cañones y balas de cañón para el ejército paraguayo. Eso la convirtió en uno de los sitios industriales más importantes del país, y también la convirtió en un objetivo militar de primer orden. En 1869, durante la catastrófica Guerra de la Triple Alianza, las fuerzas brasileñas llegaron a la fundición y la destruyeron por completo. Después de eso, las ruinas fueron tragadas por el bosque circundante y dejadas en gran parte abandonadas durante más de un siglo, hasta que el Parque Nacional fue creado en 1973. Hoy el sitio ha sido parcialmente restaurado y un pequeño museo se encuentra cerca.
todavía puedes ver piezas de hierro y herramientas que quedaron de la fábrica, e incluso réplicas de los cañones que aquí se fabricaron. Ahora está tranquilo, escondido entre los árboles, las cascadas y los monos que habitan el parque, un lugar apacible que nació de la guerra y fue destruido por ella. Pero la fundición fue solo una víctima de esa guerra. La próxima ubicación es donde la guerra misma alcanzó su ruina más hermosa y más trágica. Número 4. Las ruinas de San Carlos Borromeo, Humaitá. En un rincón remoto del sur de Paraguay, sobre un recodo del río frente a Argentina, se encuentra el pequeño pueblo de Humaitá. Es un lugar al que pocos llegan, por caminos de tierra que se vuelven barro con la lluvia, donde rara vez se cruza otro auto. Durante la Guerra de la Triple Alianza, Humaitá fue el principal bastión de Paraguay, una fortaleza sobre el río, en una posición estratégica clave, considerada la última línea de defensa del país. Era casi inexpugnable, y resistió durante años, y en su centro se levantaba una iglesia, construida en 1861, justo antes de que comenzara la guerra. La iglesia de San Carlos Borromeo era considerada una de las iglesias más hermosas de toda Sudamérica. Era el orgullo de la fortaleza, un símbolo de fe en medio de los preparativos para la guerra. No duró. Durante el largo sitio de Humaitá, que finalmente cayó en agosto de 1868, la iglesia fue destruida. Y aquí está lo que la hace verdaderamente notable. Nunca fue reconstruida para ocultar el daño. En cambio, ha sido conservada exactamente como estaba en el momento en que fue destruida, deliberadamente preservada como un monumento al coraje de los soldados paraguayos que murieron defendiendo este lugar. Puedes caminar entre los muros rotos, bajo los arcos que todavía resisten. Puedes subir a una torre cercana y mirar hacia abajo lo que queda de aquella iglesia que alguna vez fue magnífica. El sitio ha sido cuidadosamente protegido como monumento nacional, congelado en el instante mismo de su propia destrucción. Es una de las imágenes más poderosas del país. Una iglesia hermosa, detenida para siempre en el segundo exacto en que una guerra la partió en pedazos. Pero el abandono más profundo de Paraguay no viene de la guerra en absoluto. Viene de algo mucho más antiguo. Para los últimos 3 lugares, retrocedemos aún más en el tiempo, a las misiones que fueron dejadas atrás por los mismos hombres que las construyeron. Número 3. San Cosme y Damián. En los años 1600 y 1700, unos misioneros católicos conocidos como los jesuitas construyeron una red de pueblos misioneros por toda esta región. Se llamaban reducciones y eran comunidades enteras y autosuficientes donde miles de indígenas guaraníes vivían, trabajaban y rezaban. No eran simple iglesias, sino ciudades completas, con talleres, escuelas y campos de cultivo. A diferencia de muchos otros colonizadores, los jesuitas no aplastaron la cultura guaraní, sino que la integraron, enseñando educación, agricultura y organización social. Luego, en 1767, la corona española expulsó a los jesuitas de todo el continente. Creían que la orden había ganado demasiado poder e influencia. Y de la noche a la mañana, los hombres que dirigían estas misiones desaparecieron, dejando atrás todo lo que habían construido. San Cosme y Damián fue una de estas misiones, ubicada sobre el río Paraná, y tiene una historia única que la separa de las demás. Durante la época colonial, esta misión fue el principal centro de astronomía de toda Sudamérica. Aquí, los jesuitas estudiaban el cielo, las estrellas y el movimiento de los planetas, en un observatorio que era el más avanzado de la región. Lo que hace diferente a San Cosme es que nunca murió del todo. A diferencia de la mayoría de las misiones, que fueron abandonadas y dejadas caer en ruinas, su iglesia permaneció en uso incluso después de que los jesuitas fueran expulsados, y todavía hoy sirve a la comunidad local. La misma iglesia, renovada con el tiempo, sigue celebrando misa, así que se encuentra en un lugar extraño entre la ruina y la vida, mitad abandonada, mitad viva. Una misión que perdió a sus constructores pero nunca perdió su propósito. Las otras 2 misiones, sin embargo, no tuvieron tanta suerte. Número 2. Santísima Trinidad del Paraná. Esta es la más grandiosa de todas. Cuando los jesuitas construyeron Santísima Trinidad del Paraná, fueron extraordinariamente ambiciosos. El complejo abarcaba alrededor de 8 hectáreas. No era una iglesia, era un pueblo entero, con un templo en su centro, talleres, casas, una escuela, un cementerio e incluso una cárcel. Las calles anchas y rectas se extendían desde una gran plaza central. Casi 4000 personas vivieron aquí alguna vez. Estaba destinada a durar siglos.
a ser un faro de fe y de civilización en medio de la selva. Sus tallados en piedra y su altar, esculpido de una sola pieza, eran obras maestras del arte de su tiempo. Y luego, en 1767, los jesuitas fueron expulsados y Trinidad fue abandonada de un día para el otro. Dejada a merced de los elementos, los techos fueron arrancados por el viento y la lluvia, y los edificios comenzaron a caer uno tras otro. El gran pueblo, que había bullido de vida y de oración, lentamente se vació y se deterioró hasta quedar en completo silencio. Hoy Trinidad es la mejor conservada de todas las ruinas misioneras, no solo de Paraguay, sino de toda la región. Por eso ha sido reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1993. Sus muros, sus tallados y sus trabajos en piedra todavía siguen en pie, contando la historia de lo que alguna vez fue. Y por las noches, un espectáculo de luz y sonido ilumina las ruinas y narra su historia para los visitantes. Es hermosa. Está protegida. Es admirada por gente de todo el mundo. Pero sigue siendo, en el fondo, el esqueleto de un pueblo que fue abandonado en el momento exacto en que sus fundadores fueron obligados a marcharse. Y a apenas unos kilómetros de aquí se encuentra su misión hermana, un lugar que lleva a esta historia a su final más extraño posible. Número 1. Jesús de Tabarangüe. Terminamos con la ubicación más inquietante de todas, no porque haya sido destruida por una guerra, no porque haya sido dejada caer lentamente, sino porque nunca, jamás, fue terminada. Jesús de Tabarangüe estaba destinada a ser algo verdaderamente extraordinario. Los jesuitas estaban construyendo aquí una iglesia enorme, diseñada como una réplica de uno de los grandes templos de Europa. Los planos eran imponentes, una estructura central de 70 metros de largo. De haberse completado, habría sido una de las iglesias más grandes de toda su época, una maravilla arquitectónica en medio del Paraguay, y tenía un estilo único en toda la región. Sus famosos arcos trilobulados, de inspiración árabe y cristiana a la vez, no existen en ninguna otra misión. Era una obra adelantada a su tiempo, hecha para asombrar a las generaciones futuras, pero los jesuitas se quedaron sin tiempo. Cuando llegó la orden de expulsión en 1767, la construcción simplemente se detuvo, de un momento a otro. Los trabajadores dejaron sus herramientas justo donde estaban y se marcharon, dejando la gran iglesia a medio construir, su grandioso diseño congelado para siempre en el instante en que fue abandonada. Nunca fue completada, nunca fue usada para lo que estaba destinada. El pueblo que se suponía debía sostener y proteger, nunca llegó a cobrar vida del todo. La gente del lugar tiene un nombre para ella, un nombre que lo dice todo. La llaman el pueblo que nunca fue. Hoy se levanta junto a su misión hermana como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, estabilizada y protegida, con sus arcos únicos y sus muros inacabados, todavía alzándose en silencio hacia un futuro que nunca llegó. De todos los lugares abandonados de Paraguay, este es el que más perdura en la memoria. Un ferrocarril puede oxidarse, una iglesia puede ser destruida en la guerra, una ciudad puede deteriorarse con los años, pero Jesús de Tabarangüe fue abandonada antes de tener siquiera la oportunidad de vivir. Un monumento a la ambición humana, detenido para siempre a un solo paso de volverse real. Desde trenes oxidados hasta iglesias en ruinas, desde cementerios olvidados hasta misiones dejadas atrás antes de nacer. Cada uno de estos lugares cuenta la misma historia silenciosa. Este es un país pequeño que soñó en grande, sufrió enormemente y quedó marcado para siempre por la guerra, el aislamiento y el implacable paso del tiempo. Algunos de estos lugares fueron rescatados y convertidos en monumentos, otros fueron simplemente dejados a caer en pedazos, pero todos ellos siguen aquí, esperando en el silencio, aferrados a una historia que el resto del mundo casi olvidó por completo. Si disfrutaste este recorrido por el Paraguay olvidado, considera suscribirte para más lugares abandonados de todo el mundo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.